Introduciéndonos al mundo del Canvas, entonces vamos a comenzar a dibujar nuestras primeras figuras geométricas. Para eso entonces vamos a tomar la carpeta figuras geométricas sin resolver para que ustedes lo puedan hacer al tiempo con el curso, o si tienen alguna duda o inquietud pueden dirigirse a la carpeta figuras geométricas resuelto, que es la que voy a realizar en este momento con ustedes. Bien, en este momento en la carpeta figuras geométricas resuelto no hay nada resuelto, entonces vamos a comenzar a resolverlo. Lo primero que yo necesito es saber que Canvas se trabaja exclusivamente con JavaScript. Lo único que yo necesito en el HTML es el lienzo. Y en el CSS darle propiedades de estilo a ese lienzo, que lo único que hice fue ubicarle una imagen de fondo. Bien, que fue esa cuadrícula que colocamos. De resto, no necesito ni trabajar en el HTML ni en el CSS. Estos dos archivos se pueden quedar intactos durante todo el proyecto que queramos realizar en Canvas. Ya no, a no ser que ya le queramos agregar más elementos HTML que complementen nuestra interacción con el Canvas. Pero solo para dibujar, nada más necesitamos JavaScript. Bien, por eso entonces voy a llamar otro archivo JavaScript, vamos a crearlo. La carpeta JS se va a llamar canvas.js. Bien, ven que aquí lo acabo de crear y en el index vamos a invocarlo. Muy bien, ahí está nuestro archivo canvas.js. ¿Qué va a suceder en este archivo canvas.js? Vamos a trabajar exclusivamente en este archivo. Bien, no necesitamos por ahora nada del HTML ni de la hoja de estilo. Lo primero que yo necesito es capturar entonces la etiqueta canvas, a la cual yo le puse eh, un ID que se llama lienzo. Bien, en la variable canvas. Bien, esta variable se puede llamar Juan, Pedro, Pepe, como quieran. Yo acostumbro siempre a colocarle el nombre de canvas. Es más, en las instrucciones que tú recibes de la W3 School o de desarrolladores Mozilla, siempre colocan primero esta variable con el nombre de canvas. Luego, ¿qué va a suceder con esa variable de canvas? Vamos a agregarle un contexto 2D. Y para eso vamos a crear otra variable que se llame ctx, que puede llamarse igual Juan, Pedro, María, como quieran llamarle contexto si quieren, pero muy normal encontrarla en estos instructivos con el nombre de ctx, de la, de la sigla o de la simplificación de la palabra context. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta variable ctx? Vamos a agregarle a nuestra etiqueta Canvas un contexto getContext 2D. Resulta que el Canvas está elaborado, podríamos llamar que el Canvas viene siendo casi que una librería de JavaScript y está elaborado, construido con base a la programación orientada a objetos, como cualquier otra librería de JavaScript, donde invocamos métodos, invocamos clases, invocamos objetos, invocamos propiedades. Bien, en este caso estamos invocando un método que se llama getContext. ¿Qué hace este método HTML Canvas getContext? Vamos a colocar acá su explicación. El método HTML Canvas element getContext lo que nos permite es retornar un contexto de dibujo en el lienzo. Bien, retorna un contexto de dibujo en el lienzo o nulo si el identificador del contexto no está soportado. Eso es como lo que nos permite hacer entonces el, el elemento getContext o el método getContext, que nos permita generar un área de trabajo para dibujar en ella. Y ya con ella definida, puedo comenzar entonces a través de métodos y propiedades de Canvas, puedo comenzar a dibujar en el lienzo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pido a la consola de JavaScript que me arroje la variable ctx? Me va a arrojar todas las propiedades y métodos que puedo trabajar en ese contexto. Vamos a abrir el index.html.
Este era el del proyecto anterior. Okay. Vamos a abrirlo en el navegador. Si yo le pido entonces a la consola que me arroje esto que le acabo de escribir, vamos a sacar la lupa para poder mirar bien qué es lo que nos trae esta consola. Él me dice, mira, tú estás trabajando en un contexto de Canvas 2D, donde ese contexto está siendo invocado en la etiqueta Canvas numeral lienzo, donde hay un color de relleno por defecto, que es el color negro para todo lo que vayas a dibujar. Hay un filtro deshabilitado, unos filtros deshabilitados, un tamaño de fuente de 10 píxeles sans serif, un alfa del 100%, es decir, nada va a aparecer con transparencia. Tú puedes luego modificar el alfa, lo que vayas dibujando, entre otras propiedades que ves acá. Y luego aparecen todos los métodos que puedes utilizar dentro de este contexto. Bien, vamos a ver alguno de ellos. No alcanzaríamos a verlos todos eh, por la amplitud que tiene esta librería de Canvas o estos métodos de Canvas. Vamos a ver los más importantes que necesitamos para el desarrollo de juegos. Bien, aquí vemos entonces todo lo que nos permite hacer este contexto en propiedades y en métodos. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a dibujar nuestro primer gráfico. Y ese primer gráfico va a ser un cuadrado o un recuadro, porque puede ser rectangular o puede ser cuadrados. Bien, vamos a colocarle el nombre de cuadros, un comentario aquí de texto para dibujar cuadros. Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro del contexto voy a aplicar un relleno diferente que se va a llamar Fill Style. Miren que él mismo me está diciendo cuáles, eh, cuáles son las palabras que debo utilizar para buscar rellenos, para buscar gráficos, en fin. Miren que el relleno se coloca con la palabra clave Fill Style. Y ahí está en negro, entonces yo lo voy a cambiar por otro color que diga cian. Bien. ¿Y a qué se le va a aplicar el cian? A un método que me permite dibujar rectángulos o figuras cuadradas o rectangulares. Y ese método se llama FillRect. Dicho método tiene 4 parámetros. Los parámetros, vamos a escribirlos por acá, los encontramos de la siguiente manera. Un primer parámetro es la posición X1. Un segundo parámetro es la posición Y1. Un tercer parámetro viene a ser como el ancho de esa caja, ¿cierto? Yo la llamo posición X2 y el cuarto parámetro viene a ser la altura de esa caja, yo la llamo posición Y2. Bien, miren que todo lo vamos a dibujar con números. Yo le voy a decir que el cuadro en posición X1 comience en 10 unidades, que posición Y1 comience en 10 unidades y que el ancho de ese cuadro, o sea, su posición X2, ocupe 100 unidades y que el alto de ese cuadro, es decir, Y2, ocupe 100 unidades. Si yo visualizo entonces esto en pantalla, miren que inmediatamente me aparece un cuadrado, un recuadro. Bien, vamos a quitar ya esta consola. Y lo que dice el cuadrado o este recuadro es lo siguiente, que lo empecé, lo inicié a 10 unidades en el eje X, ese es el X1, y que tiene un ancho de 100 unidades, este viene a ser el X2, y que su altura inicia en el Y1 a 10 unidades, la distancia desde la posición 0 a 10 unidades, y que su Y2, o sea, su altura, también está a 100 unidades. Bien, así es como dibujamos entonces en Canvas, a punta de números. Miren que si yo coloco el ancho en 500, inmediatamente entonces se pone más largo el recuadro. Si yo coloco la distancia en 50 en X, entonces ya inicia corrido a 50 unidades. Si yo inicio todo en 0,
entonces me va a iniciar en la esquina superior izquierda. Es como si estuviéramos trabajando todo el tiempo en posición absoluta, como cuando lo hacemos con CSS. Una caja hija dentro de una caja padre. La caja hija y si tiene posición absoluta, yo podría modificar su top, su left, su width y su height. Y así podría jugar con la posición y el tamaño de esa caja dentro del área donde la ubique. Lo mismo sucede entonces acá con Canvas. Tengo que darle unas coordenadas en X y Y, en ancho y en alto, para poder generar el vector o el dibujo que estoy creando. Bien, vamos a terminar esta parte de figuras geométricas, por ejemplo, dibujándole un contorno a este mismo gráfico. Entonces, encima del gráfico, yo le voy a colocar una propiedad que diga line width. Vamos a ponerle un grosor de 5 y vamos a colocarle otra propiedad que diga stroke style, que es el color del borde, el color como del camino y de la línea, perdón, del borde que vamos a hacer. Y le podemos colocar colores RGBA, por ejemplo. Vamos a decirle que tenga rojo. Apagamos el verde, prendemos el azul, que no tenga ninguna transparencia. Bien. Y por último, vamos a hacer el recorrido de ese contorno. Entonces, para eso vamos a utilizar el método rect, donde le voy a decir que esté en posición 0, 0, 500, 100. Miren que va a estar exactamente encima de nuestro recuadro. Y vamos a colocarle otro contexto que diga stroke para que se habilite el contorno. Bien, de esta forma entonces aquí dibujé relleno y aquí dibujé contorno. Vamos a colocar acá el comentario relleno. Yo actualizo, entonces miren lo que sucede. Ya se ve el contorno encima del relleno. ¿Qué pasa si primero dibujo el contorno y luego dibujo el relleno? JavaScript, como hace lectura en cascada, entonces primero interpreta el gráfico del contorno y encima me coloca el gráfico del relleno, tapando así parte de ese borde del contorno. Bien. De esta manera entonces hemos aprendido a utilizar o hemos aprendido a dibujar cuadrados o rectángulos en Canvas. Bien, vamos a darle un poquito de distancia de la esquina para que no se nos pierda ese contorno. Continuando con nuestras figuras geométricas, vamos a aprender a dibujar un círculo. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a quitar ya esta consola y vamos a crear acá un comentario que diga círculos. Para comenzar a dibujar un círculo en Canvas, en el contexto, debemos colocar entonces el método comenzar camino, begin path. ¿Ok? Ahora, como estamos comenzando un camino, le voy a pedir que ese camino tenga la figura de un arco. Entonces vamos a colocar el método arc. Este método arc tiene 5 parámetros, los cuales son la posición x1, ¿okay? Donde inicia a nivel horizontal, donde inicia a nivel vertical, el radio de la circunferencia, el inicio del ángulo y el final del ángulo. Bien, esos son los 5 parámetros que tiene este método ContextArc. Vamos a comentarlo y vamos a utilizarlo entonces aquí abajito con los siguientes parámetros. Le voy a decir que inicie en X en 300 unidades, que inicie en Y en 300 unidades, que su radio tenga un tamaño de 80, que el inicio del ángulo comience en 0 y que el final del ángulo sea la operación matemática 2 por
el constructor mat, que es el que me genera números aleatorios y otros números matemáticos, pi. ¿Qué significa el símbolo pi? Vamos a mirar acá el matpy en el desarrollador de Mozilla. Cuando utilizamos el matpy, representa la relación entre la longitud de la circunferencia de un círculo y su diámetro, lo cual es aproximadamente 3,14159. Bien, ahora yo lo que le voy a decir al ángulo de la circunferencia es que dé toda la vuelta de los 360 grados. Por eso entonces yo multiplico el matpy por 2 para que ese radio sea 6,283, etcétera. Bien, como nos muestra este ejemplo de desarrollador Mozilla. Si yo necesito verle un relleno a ese círculo, ya vamos a ver el círculo, para eso hay que rellenarlo. Entonces vamos a colocar un context fill style. Vamos a poner ese círculo de color verde. Y vamos a ejecutar el método fill, que es relleno. Bien. Si en este momento yo visualizo este círculo, esto es lo que voy a ver. Aquí aparece entonces nuestra posición en 300. Miren que inicia en todo el punto de 300 en X y 300 en Y. Si me voy para X, 300 vendría a ser acá. Si me voy en Y, 300 viene a ser en toda la mitad del círculo. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que tengo un radio de 80 y que ese ángulo que inicia en 0 le dé toda la vuelta para que me forme este relleno verde. ¿Qué pasa si yo no multiplico el matpy por 2 y lo dejo solo con el valor de 3,14? Bien, me quedaría la mitad de la circunferencia, como una media luna. Bien, por eso tengo que multiplicar por 2 para que dé toda la vuelta completa. ¿Ok? Si yo ya entonces modifico estas propiedades de 300, ya se dieron cuenta que es donde yo ubique el círculo en todo el centro X1, Y1. Bien, X1, Y1 viene a ser el centro del círculo. Y el radio, si yo lo coloco, no sé, 200, entonces lo que va a suceder es que el círculo se va a ampliar. Bien, ya entonces hemos conocido cómo dibujar un círculo. Ahora, si yo le quiero agregar a ese círculo un contorno, vamos a colocarlo acá, contorno, círculo. Lo que hacemos es algo muy similar a lo que hicimos con el contorno del recuadro. Le colocamos un grosor de 5 unidades. Si quieren colocarle 10, 20, lo que quieran. Le colocamos un color al contorno. Vamos a ponerle purple, por ponerle un color diferente. Y debemos accionar entonces ese contorno. Bien, con el método stroke. Ahí está entonces nuestro círculo y le hemos agregado su respectivo contorno. La pregunta sería, ¿por qué el contorno se le aplica a este círculo? Porque yo he comenzado un camino y todo lo que aplique de ahí para abajo se le aplicará a este camino, llámese relleno, llámese contorno. Si yo saco este contorno por fuera del camino, entonces no se le aplica al círculo, sino que se le aplica al cuadrado, que es lo último que encuentra graficado en el escenario. Bien, miren que la lectura del script de Canvas es en cascada, como lo hace una hoja de estilo o como lo hace el flujo de nodos del HTML. Siempre va a tomar el último valor que se encuentre y que se le pueda aplicar al valor consecuente. Bien, en este caso, el valor previo viene a ser comenzando un camino y el valor consecuente viene a ser el contorno. O sea que el contorno se le va a aplicar, la consecuencia se le va a aplicar al inicio del camino. Bien, ahí es donde nos damos cuenta la lógica de cómo funcionan los gráficos
en Canvas. Ahora vamos a dibujar líneas en nuestro lienzo. Ya miramos cómo dibujar cuadros, cómo dibujar círculos. Ahora vamos a dibujar líneas. Estas líneas es algo similar al círculo. Hay que comenzar un camino, beginning path. Y lo primero que debo agregar es desde dónde va a iniciar ese camino. Y utilizo el método moveTo, donde los primeros valores es el inicio del camino en eje X y en eje Y. ¿Ok? Vamos a iniciarlo en 0 en eje X y 0 en eje Y. Luego sigue otro método que se llama line2, diferente al moveTo, donde le voy a aplicar hasta dónde quiero que llegue esa línea. Bien, vamos a decirle que llegue, por ejemplo, al eje X 200, al eje Y 200. Vamos a aplicarle un contorno a esa línea, un grosor de 5. Si yo no quiero cambiarle el color del contorno, él me va a tomar el color púrpura que estaba arriba. Bien, entonces lo podemos dejar así o simplemente darle otro tono. Si quieren lo dejamos así para que miren y observen cómo captura la última propiedad Stroke Style. Bien, y vamos a mirar qué sucede. Actualizo, entonces me genera una línea que empieza en el X1 en 0, Y1 0, X2 200, Y2 200. Bien, si yo quiero continuar mi recorrido, yo puedo seguir agregando más puntos vectoriales. Por ejemplo, yo le voy a decir que en eje X se me mueva 400, pero que en el eje Y se mantenga en 200. Entonces acabo de crear este recorrido. Ahora yo necesito que vuelva y baje en diagonal. Entonces vamos a correr este 600 y este 400. Y así vamos generando entonces nuestro gráfico de líneas. Con esto podemos graficar estadísticas y otro tipo de cosas que podamos hacer con líneas. Por ejemplo, este lo vamos a volver a subir a 800 y 200. Lo corremos 800 unidades hacia la derecha y lo volvemos a subir a 200. Bien, miren que acá se corrió 800 y volví a subir a 200. Luego vamos a decirle que tenga 1000 unidades, que llegue hasta el extremo y se quede en 200. Bien. Y luego le voy a decir que en 1000 se mantenga, que en X1 se mantenga, perdón, en X2 se mantenga en 1000 y que en Y2 suba a 0. ¿Ok? Miren cómo he ido haciendo o cómo he ido formando esta figura que más adelante yo, si deseo, la puedo rellenar. La puedo rellenar colocándole un relleno de línea, que es con el mismo componente relleno, fill style, así como rellenamos el círculo, y luego le coloco el context file. Bien, vamos a colocarle un color, en este caso se lo voy a colocar azul, con un poco de transparencia. Bien, entonces miren cómo se rellena esa área que acabo de construir a punta de líneas.